Muy buenas tardes, compañeros. Esta es una presentación que es Introducción a las bases de datos, creada por el ingeniero Félix David Suárez Bonilla. El curso sería Computación para Ingeniería de la UTN. Vamos a dar inicio. Ok, vamos a dar una breve introducción a Access. ¿Qué es Access? Entonces, Access dice que es un software de gestión de bases de datos que permite crear y administrar bases de datos. Su interfaz gráfica y sencilla de usar lo hacen ideal para usuarios sin experiencia en programación. Vamos a la parte de concepto de bases de datos. Para los que no saben, una base de datos es un conjunto de datos interrelacionados que se organizan y se almacenan para su posterior uso. ¿Ok? Y bien, y dice también que las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de información y recuperarla de manera eficiente. Ok. Viene y dice vamos a hablar sobre ciertos componentes de las bases de datos. Entonces, componentes de una base de datos. Uno de tantos que tienen, por ejemplo, son las tablas, que son uno de los más importantes. Vienen y dicen que representan los objetos principales que contienen los datos. Las consultas, dicen que permiten buscar y recuperar datos específicos de las tablas. Los formularios, proporcionan una interfaz para ingresar y ver datos de la tabla. Y los informes, bien, dice que proporcionan una forma de mostrar y resumir datos de la tabla en un formato legible. ¿Ok? Vamos a entrar más adelante en detalle con cada uno de estos para que haya una mejor comprensión. ¿Ok? Aquí vemos más o menos como un apartado de lo que es la interfaz de Access. Vemos que tiene las columnas, esto es una tabla. La tabla, como bien se sabe, tiene las columnas. Cada columna tiene sus nombres. Por ejemplo, este sería compañía, nombre, dirección. Esta aquí hace la portada de las columnas. Los campos es lo que va dentro de cada columna. O sea, sería como el dato como tal. Aquí vemos el nombre, la dirección, el nombre de la ciudad, etcétera. Vemos que tienen registros también y vemos que tienen pues las filas, que eso va de, de filas por columnas como tal. Entonces, como bien decimos, ahora en la parte práctica la vamos a quedar más claro. Ok, aquí vemos otro ejemplo que sería igual. Esta es la columna de edad, que vemos que, por ejemplo, que hay 1, 2, 3, 4, 6 registros, que sería Alonso Javier, que tiene una edad de 45 años y nació el 1 del 1 del 1976. Esto es como para tener empaquetado como si el, el dato de esta persona como tal. Esto se podría identificar, la primero el NIF, sería como el identificador, véanlo como la cédula, es el identificador único de cada quien. ¿Ok? Entonces, vamos más adelante. Vamos a hablar sobre ahora tipos de usuario de las bases de datos. Eh, Vamos a hablar sobre específicamente tres. Vamos a ver sobre los usuarios finales, los administradores y desarrolladores. Los usuarios finales viene y dice que son los que utilizan la información de la base de datos para tomar decisiones y realizar su trabajo diario. ¿Ok? Son los que van a acceder a estos datos para X o Y cosa que se les vayan a proponer. Los administradores de las bases de datos viene y dice que son los que tienen acceso a las bases de datos para realizar tareas de mantenimiento y seguridad. ¿Ok? Y ahora por parte de los desarrolladores. Estos son los que crean y modifican la estructura de la base de datos y los que programan y los que programas que interactúan con ella. Básicamente son los que acomodan los programas y toda la infraestructura que se da en la base de datos y el cómo quieren que se trabaje esto. Integridad de los datos, ¿ok? La integridad de los datos se refiere a la precisión y la consistencia de los datos en la base de datos. Las restricciones de integridad se utilizan para garantizar que los datos cumplan ciertas reglas, como claves primarias, claves foráneas y validaciones de campo. ¿Ok? Aquí estamos viendo, eh, si no lo han visto antes, estas son varias tablas. Digamos, esta es la tabla contactos, esta es la tabla problemas y aquí por este otro lado, esta es la tabla cursos actuales y la tabla aulas. ¿Cómo se relacionan las tablas entre sí? Normalmente por lo que sería la llave foránea. Entonces, vemos la tabla contactos, si bien ven,
este tiene como una llavecita a la par del ID. Eso quiere decir que es la llave de esta tabla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que otra tabla puede hacer llamado a esta o acceder a esta por medio de ese ID o de esa llave. Es lo que vemos. Si bien vemos, aquí se usa como un trazado de línea, que eso es lo que nos hace referencia que están unidas como tal. Entonces, existen, digamos, esto es una relación de una tabla de uno a uno, que sería de la tabla contactos a la tabla problemas. Como aquí vemos, esto es una relación triple. Sería de la tabla cursos a cursos actuales y de cursos actuales a aulas. Aquí vemos que el ID de curso, la llavecita de curso, se conecta con los cursos actuales por medio de la llave. Pero vemos que la tabla cursos no se conecta con la tabla aulas. No se ve la línea negrecita como tal. Ellos no interactúan entre sí. Ellos para interactuar tienen que hacer llamado o utilizar a la tabla de cursos actuales, que esta es la que une a todos, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre lo que es la recuperación de datos. La recuperación de datos es la capacidad de una base de datos para recuperarse de fallos, como errores del sistema o pérdida de energía. Las copias de seguridad regulares y los registros de transacciones se utilizan para garantizar la recuperación de datos. ¿Qué entendemos por esto? Estos son los famosos backups. Cuando ocupamos versionar cierto código o cierta base de datos o en algún punto digamos, ok, vamos a dejar esto hasta este punto porque aquí está funcionando tal y como queremos y tiene todos los datos que especificamos, entonces se crea un backup. ¿Qué se hace con este backup? Bueno, uno lo puede enviar a las personas que lo necesiten, a los otros colaboradores míos de código, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con un backup como tal. ¿Ok? Esto es directamente desde Access, el cómo se genera el backup. Entonces eso sería más adelante viendo la aplicación, lo podrán notar de una manera más sencilla. Eso sería en el apartado de información, se van donde dice Save As y donde dice Save Database As, hay varias opciones, pero si se van específicamente al apartado de avanzado, va a salirles el Backup Database. Este es el que nos va a generar el archivo back para hacer el backup correspondiente. Ok, ok. Ahora vamos a hablar sobre las consultas como tal. Ok, ¿qué es una consulta? Dice que las consultas se utilizan para buscar y recuperar datos específicos de la tabla. También dice que las consultas pueden incluir criterios de búsqueda y combinaciones de tablas. Ok, vamos a ver la imagen que tenemos acá, que es una consulta básica. Select A from B. Ok, eso se puede interpretar como seleccionamos tal cosa de tal lugar. Ok, bien, dice el ejemplo que es donde A son los datos que se requiere, o sea, las columnas, y B es donde obtengo esos datos. Ok, recapitulamos. Seleccionamos tal cosa de tal lugar. Esa es la consulta básica de seleccionar. Este, hay un asistente que Access nos proporciona que es para el de consultas sencillas. Esto mismo, por ejemplo, eh, aquí vemos que esto sería la tabla clientes. Vemos en la tabla clientes nos va a desplegar como los campos disponibles que tienen. Entonces, por ejemplo, en la tabla clientes de los campos disponibles que vemos a la izquierda está lo que es dirección de correo, puesto, teléfono del trabajo, teléfono particular, teléfono móvil, etcétera. ¿Ok? Y a la derecha están como los campos seleccionados. Esos serían como campos seleccionados ya sea de esta tabla o de otras tablas anteriormente. Eso sería como para generar una vista final, que es lo que queremos llegar con las consultas. Ok, vamos ahora con lo que sería generación de reportes. Ok, los informes se utilizan para mostrar y resumir los datos de tabla de una manera legible, de la tabla de una manera legible. Los informes pueden incluir gráficos, subtotales y totales. Ok, esto que acabamos de poner acá en la imagen, como bien vemos que dice empleados, es un reporte final. Entonces, por ejemplo, si queremos ver un reporte de una empresa
todos los trabajadores de, de tales puestos en específico, podemos depurarlo a que no sean absolutamente, por ejemplo, el de la vicepresidenta. Digamos que solamente queremos poner representante, podemos poner una vista final donde muestre únicamente los que son representantes de venta y depuraría lo que serían todos los demás, el director, por ejemplo, la vicepresidente, no se mostrarían en esta tabla final. Digamos, esta es una tabla final que seguramente está imprimiendo todos los trabajadores de tal empresa, porque está imprimiendo hasta el director como tal. Entonces, esto es a término simple para que se entienda lo que es un reporte. ¿Ok? Y decirles muchas gracias a todos. Esta sería la presentación por el ingeniero Félix David. Entonces, estaríamos. Que tengan muy buena noche.